Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Ocho de la mañana y 38 minutos. Iniciamos República de los Ríos de este día viernes 19 de junio. Víctor Godoy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Miguel, buenos días. Una fresca pero despejada mañana. Parece, ¿no? Sí. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, aquí comenzando la Saludemos jornada. a nuestras académicas que ya están con nosotros. Sí, nos acompañan. A ver, yo todavía no tengo vista. ¿Qué te parece Está si con nosotros inicia la conversación? Yanira Zúñiga y Carla Marchant. Así es que vamos a saludarla de inmediato. Bienvenidas, Yanira. ¿Estás por allí? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo va todo? Está muy bien. Estaba mirando ahora que dice Miguel que está despejado después de la lluvia valdiviana. Sí, anoche también hubo como su ráfaga de viento, ¿no? Y algo más. Carla Marchant, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bien. Bienvenida, ¿cómo va todo? Empezó muy a la mañana. Sí, estamos como ya pasamos los 100 días, ¿no? Creo. Sí. Y Estoy. hemos estado recluidos, ¿no? En gran parte, digamos. Obviamente se ha podido salir igual, pero digamos que es un momento también como para pensar que alguien lo posteaba en estos días, decía: llevo 3 meses de cuarentena y preparada para los próximos 3. Invicto. Sí. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo ven eso? Porque al final es algo que determina muchas otras cosas, ¿no? La cuestión laboral, la cuestión que ahora se ha puesto además en el primer plano del debate a nivel nacional. O sea, esto de la pérdida de participación en el empleo de la mujer, por ejemplo, o del alto nivel de desempleo que se está verificando en las empresas que se adhirieron a la ley de protección del empleo. O sea, se ha vuelto central una cuestión que claro, hace un mes y algo era más bien una discusión parlamentaria todavía. Ahora se ha vuelto central. El cambio de ministro, ¿no?, distensiona un poco la mirada hacia allá, la preocupación y la intensidad de mirar el ejercicio del poder desde la vocería de la crisis sanitaria. Pero eso no significa que no haya una crisis social que está marcando un poco el ritmo también de la actualidad. Así que no es menor este momento, digamos, ¿no? Es un poco distinto, ¿no?, a lo que veníamos haciendo todos estos viernes en las conversaciones con ustedes. ¿Cómo lo ven ustedes? Yanira Zúñiga. Bueno, yo veo todo lo que tú mencionas y claro, quizás es el momento para hacer un balance considerando además que acabamos de renovar estado de excepción, ¿no? Se había vencido el primer periodo de estados de excepción, se acaba de renovar y la renovación ya indica efectivamente que los presupuestos de este primer periodo no se cumplieron en el sentido de que no logró optimizarse su uso y nos confrontamos, como tú bien dices, no solo una crisis sanitaria que parece que no ha alcanzado su pic, ¿no? Y eso también es preocupante, sino a las consecuencias de una crisis económica y pareciera ser que, por supuesto, las dos están relacionadas, pero pareciera ser que la idea en principio de que
alguno de esos dos frentes estuviera mejor gestionado, es algo que se ha derrumbado con el correr de los días. Pareciera ser que hay objeciones importantes en el manejo de esas dos cuestiones, y por supuesto hay interrelaciones importantes para entender por qué la crisis sanitaria se manejó de una cierta manera que parecía que tenía que ver con evitar los impactos económicos, y claro, el resultado es decepcionante, porque pareciera ser que en ninguno de esos niveles en realidad se hizo la contención adecuada. Por supuesto, todo el análisis de lo que ahora estamos viendo en tiempo presente probablemente requiera que se mire más adelante en retrospectiva, con cierta distancia. Pero el panorama no es alentador, porque también se avisora mucho más tiempo. Quizás en el caso, lo único que podemos decir desde regiones es que estamos relativamente mejor en términos comparativos, sobre todo en el plano de los niveles de contagio y de las cifras de personas fallecidas, ¿no? Pero una paralización, con eso me quedaría yo, una paralización de Santiago, que es una cuestión que a mí me llama la atención que se haya tematizado tan poco, los efectos que la centralización va a producir en una paralización de Santiago como efectos reflejos hacia el resto de las regiones. O sea, la paralización de Santiago no es solo la paralización de Santiago, en buena medida es la paralización de Chile completo a nivel de servicios, independientemente de que la situación sanitaria sea mejor en otras regiones. Todos sabemos, quienes vivimos desde provincia, y quizás tenga que ver con eso, con que las noticias nacionales se generan desde Santiago, el que todavía no se haya visto en las pautas noticiosas, que muy probablemente lo que está detrás de las ideas de precariedad en el abastecimiento, de adoptarse medidas todavía más severas en la región metropolitana, no solo tiene que ver con el abastecimiento en Santiago, sino también con el abastecimiento en regiones. Y ese modelo productivo y administrativo que nosotros hemos discutido, creo de manera no suficientemente profunda, y lo más probable es que la pandemia también nos ofrezca los entresijos de ese modelo que no han estado del todo visibles hasta ahora. Y por eso se estaría produciendo esto de que en Santiago la gente sale normalmente. En rigor están presionados porque laboralmente tienen que hacerlo, y porque además todos nosotros necesitamos que lo hagan, una cosa así, ¿o no? O sea, yo tengo la sospecha de que la razón, por supuesto hay razones ideológicas, esa no cabe Sí, en la claro. menor duda de que las hay, ¿no? Esto de que los servicios esenciales en Santiago incluyan cosas que probablemente nadie se representaría en rigor que son esenciales. Por ejemplo, que McDonald's sea un servicio esencial desafía la idea de lo esencial, creo, supongo, en la cabeza de todas las personas. Pero yo tengo la sospecha de que efectivamente hay ciertas cadenas productivas que están centralizadas, ¿no? Las personas que vivimos en provincia lo sabemos. Incluso nuestros trámites bancarios están centralizados, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros Sí. queremos que se hagan aquí, hace 15 años se hacían efectivamente, ¿no? Como procesos delocalizados, y hoy día, por razones del modelo, ¿no? De que eso rebaja costos, se tienden a centralizar. Entonces yo tengo la sospecha de que hay componentes que están dando vuelta también en estas decisiones que dicen relación con los efectos que producirían en esos procesos que difícilmente se van a reestructurar de manera inmediata, y que no solo tienen, como he dicho, efectos circunscritos a la región metropolitana, sino también probablemente efectos que alcanzarían al resto de las regiones. Estoy pensando no solo en el abastecimiento como una cadena alimenticia, estoy pensando en el abastecimiento de los servicios de una determinada sociedad en cierto estándar, y todos sabemos que esos servicios, muchos de esos servicios comerciales, administrativos, están hoy día radicados en Santiago, y que probablemente medidas más severas afectarían también la provisión general de esos servicios. Yo con esto no estoy diciendo que no se puedan reestructurar, pero lo que estoy diciendo es que se requeriría reestructurar la manera en que están organizados, y no solo restringir.
Y sospecho que eso también es muy difícil, con lo que, insisto, no estoy dejando de lado que hayan razones económicas, seguro que las hay, ¿no? Cuando digo razón económica estoy diciendo intereses de grandes empresas, algunas transnacionales que no quieren dejar de funcionar, aunque difícilmente puedan ser calificadas de servicios esenciales. Sí, y además en regiones hay ciertas, o sea, no todas las regiones, quizá no esta, pero hay instalaciones industriales que también han generado tensión respecto del funcionamiento o no, digamos. Incluso en periodos definidos como cuarentena. O sea, estoy refiriendo a las pesqueras o eso también está puesto en debate en algunas regiones. Hay puestos de trabajo que se cuidan por la vía del riesgo excesivo, digamos, frente a la pandemia. Carla Marchand. Ahora sí. Sí, comparto lo que menciona Yanira. También me parece que estos 100 días y como este primer tiempo, estuviéramos pensando en un partido de fútbol, el primer tiempo ya se jugó, vamos perdiendo feo, y ahora se vislumbran nuevamente un escenario a largo plazo, probablemente lo que tú leíste en el post, bastante certero en pensar que tenemos que esperar 3 meses más para ver de qué manera va cambiando el juego y de qué manera se van tomando otras decisiones que permitan un poco controlar el desastre que quedó en esta primera mitad del manejo y de la gestión de la pandemia. Entonces, creo que vienen 3 meses que son a simples luces bien difíciles, pensando en que recién en 3 días más vamos a empezar el invierno, pensando también en que tenemos un ministro nuevo que ha demostrado en esta semana casi que lleva en su cargo que hay algún cambio de forma, pero no sabemos bien todavía si ese cambio de forma implica también un cambio de fondo en las estrategias que se van a tomar, que tienen que ser claramente mucho más drásticas para poder bajar los números que tiene la región metropolitana. Y también se abre una nueva dimensión que también a mí me llama la atención y me preocupa un poco, es ver de qué manera vamos a ir avanzando hacia una sociedad donde el control individual esté cada vez más sometido a las reglas de la biopolítica de Foucault. Pensando en todo lo que leíamos ayer sobre esta idea del control de la movilidad de las personas a través de la inteligencia artificial y el uso de los celulares para ver de qué manera se están cumpliendo o no las medidas restrictivas de movilidad. Entonces creo que se abre eso por un lado. También el control también que se asocia a esta idea de reducir la movilidad, disminuir los servicios esenciales y limitar, por ejemplo, la libertad de la prensa solamente a aquellos que están constituidos como empresas. Nuevamente dejando fuera un gran grupo de medios independientes que han generado información alterna a lo que uno observa en los canales de televisión o en los medios tradicionales. Entonces, vislumbro en esta segunda etapa una posibilidad de que el control de la sociedad a partir del Estado vaya aumentando y vaya aumentando también las restricciones a las libertades individuales y a las libertades de comunicación. Y eso también es, por otro lado, una arista bien preocupante de lo que pueda pasar, de los precedentes que se empiecen a sentar ahora en adelante, o sea, la reestructuración de la ANI, toda esta discusión también. Creo que estamos viendo muchas medidas restrictivas que no apuntan necesariamente a solucionar un problema ahora, sino que solucionan un problema ahora, pero dejan plasmada una serie de otros condicionantes que pueden ser en el largo plazo peligrosos. Eso me parece un poco preocupante. Sí, yo mencionaba además la situación social pensando en la clave de esta semana que se está discutiendo. Debiera hoy cerrarse esa discusión, por lo menos en la votación de la Cámara de Diputados del ingreso familiar de emergencia, que ya está siendo solicitado y apelado, lo- incluso lo que nosotros llamamos las fichas sociales y lo que se diseñó ahora, que es el indicador social de emergencia, eh, tiene, tiene niveles que nunca había alcanzado y, y un crecimiento explosivo en menos de un mes, digamos, de mayo acá al 18 de junio. Y,
y la apelación, por ejemplo, a la entrega del ingreso, ya también va sobre las 100.000 apelaciones, digamos, se espera que hayan 500.000, o sea que en definitiva lo que está viviendo la gente es que está volviendo a mirar estos instrumentos que en algún rato también la ficha social se veía como lejana para un montón de familias y que en esta vuelta han comenzado a volver a inscribirse, y de hecho se ha incorporado la idea esta de la declaración jurada del solicitante, digamos, como un antecedente válido, que antes no lo era. Antes se cruzaban datos y uno recibía un puntaje. Ahora no, o sea, ahora se está incorporando personas, ya están hablando sobre los 2 millones de personas que podrían acceder a beneficios en los próximos meses, si es que todo va bien, digamos, entre comillas, ¿no? Porque tampoco es que todos tengan acceso a los beneficios que ya se han discutido públicamente y que son accesos además mínimos, ¿no? Ya sabemos lo que pasó con la discusión del acuerdo, de que se negoció en definitiva el ingreso de 100.000 pesos per cápita para una familia de 4 personas, pero que en definitiva venía de 65.000 por un lado, por el lado del gobierno, y 170 y algo de parte de la oposición, digamos, y que finalmente llega a cuadrarse en una cifra de 100.000 pesos, que claro, que de hecho está bajo el límite de pobreza para una familia de 4 personas, en términos de ingresos, pero que podría incluso ser menos en el caso de, imagínense, personas que no viven en un núcleo familiar, o sea, cuánta gente vive sola, ¿no? Bueno, todas esas cosas, digamos, que son obviamente casuísticos incluso, ¿no? Uno tendría que ir a mirar el campo, digamos, el terreno. También son parte de este momento que se ha ido complejizando, como bien decían ustedes. Miguel, ¿estás por allí? Sí, sí, en labores de producción para lo que resta de la mañana, Víctor. En la labor de activar los servicios. Sí, no, coordinando precisamente la participación de otros espacios dentro de lo que va a ser la mañana. Sí, veníamos conversando de la situación social. Quizá podemos darle una vuelta. Yo mencionaba el tema de la participación de la mujer en el mercado laboral pensando en que ha crecido la cesantía en general, ¿no? Y ha crecido, ayer lo decíamos, o anteayer, ¿no? Que los datos son que dentro de las empresas que se adhieren a la Ley de Protección del Empleo, se produce inevitablemente despidos, no solamente suspensiones. Y eso está creciendo. O sea, lo que se espera es que en los próximos meses eso podría incluso crecer más. O sea, ¿no? sí, o sea, la preocupación que yo he escuchado es que más allá de cuánto crecen gradualmente o significativamente los despidos, las suspensiones de las relaciones laborales, usemos la palabra que queramos, lo que ha ocurrido con el efecto a propósito de los problemas productivos impuestos por las restricciones que nos impone la pandemia es que se había registrado en las últimas décadas un incremento paulatino y sostenido de la mujer al mercado laboral, y eso, digamos, de un día para otro ha tenido un repliegue. No me gusta esa expresión, estoy hablando como los ministros en términos bélicos. Ha tenido un cambio bastante significativo, tan significativo que se presume que hemos vuelto al punto cero, digamos, que hemos vuelto casi a los años 70, donde quienes están en la calle, entre comillas, procurando el sustento de la familia son solo los hombres y las mujeres están recluidas en el hogar. Y eso probablemente, digamos, que fue algo que estaba recién comenzando a cambiar significativamente, que había sido una conquista, hay que decirlo así, de las últimas décadas. Probablemente no es que se reactiva esto y vamos a volver en el lugar en el que estábamos respecto a la participación femenina en el mercado laboral antes de la pandemia, sino precisamente antes probablemente a los años 80, a comienzos de los años 90.
Es bastante preocupante en realidad en qué lugar van a quedar el sector, las mujeres después de la pandemia en lo que a participación en el mercado laboral se refiere. Digamos, para las empresas pareciera ser que sigue siendo más cómodo, más práctico y más rentable contratar hombres porque la demanda que tienen en lo que atención de la familia, de la casa y de labores domésticas se refiere es menor. La brecha está ahí y la brecha es cultural y la brecha se reinstaló en el contexto de la pandemia con una facilidad que nadie esperaba. Eso es lo preocupante, creo. Más allá de, mira, números más, números menos, aquí hay una realidad cultural que emergió con la misma brutalidad con la que había sido escondida, no transformada. Eso creo. Víctor. Sí, traspasemos un poco la pregunta y el planteamiento a Yanira Zúñiga y a Carla Marchand. Yanira. Yo creo que, bueno, todo apunta a eso y de hecho también los informes de agencias internacionales, tanto la ONU como la CEPAL lo venían diciendo. De hecho, lo vienen diciendo en términos todavía más categóricos, que no hay ningún espacio en donde la pandemia no vaya a afectar de manera más negativa a las mujeres. Esto está dicho en todos los tonos. En la precarización del trabajo, en las dobles, triples jornadas de trabajo en el hogar, en la violencia sexual, en la falta de acceso a prestaciones reproductivas. En el caso chileno lo estamos viendo. Otra cosa es que no esté tomando la agenda, pero el Ministerio de la Mujer no ha asegurado el acceso a prestaciones reproductivas. Y eso va a tener seguramente correlatos en incremento de embarazo adolescente, mal funcionamiento que ya venía funcionando mal, la cuestión de la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Eso no está asegurado. Se dice que hay más violencia obstétrica porque se están tratando de condicionar. Ya había una práctica en este sentido, pero se ha incrementado los partos por cesárea y no de manera natural, y así sucesivamente, ¿no? Quizás se ha tematizado más la cuestión del ingreso de las mujeres al mercado laboral en Chile, porque Chile estaba tratando de hacer esfuerzos en ese sentido. Yo diría no tanto, porque esos esfuerzos sean entendidos como un mejoramiento de las condiciones de vida y sobre todo de la posibilidad de que las mujeres desarrollen planes de vida alternativos a su rol como madres y como esposas, es decir, en el hogar, sino porque esto le venía bien a la economía, ¿no? Esto se sabía, ¿no? Si uno multiplicaba la inserción de mujeres en el lugar, en el mercado de trabajo, aumentaba de manera importante entonces la producción económica, y todo el mundo hablaba en esta clave, gobierno incluido, por supuesto, ¿no? Y lo que sabemos ahora es que las cifras de desempleo probablemente son mayores que las que se están visibilizando, porque había una mayor también cantidad de subempleo femenino. Es decir, no sabemos en realidad cuánto se perdió, porque tampoco sabíamos cuántas mujeres trabajaban en el mercado informal. Y todo eso es así, y por lo mismo, la renuencia constante del gobierno de patrocinar el proyecto de postnatal de emergencia, ¿no? El aplazamiento entonces del postnatal durante el periodo de emergencia, y el aplazamiento de los fueros maternales, que también es algo que contempla el proyecto y que tiene que ver con dejar mejor protegidas a las mujeres ante la posibilidad de ser despedidas, como dice Víctor y como dice Miguel, porque son vistas como más costosas y más problemáticas en términos de gestión de recursos humanos por las empresas. Esa posibilidad a la que se ha negado permanentemente el gobierno solo nos devela que hay una idea de que las mujeres deben contribuir, por supuesto, insertándose al mercado de trabajo, pero no necesariamente compartirse socialmente los costos del cuidado que siguen asumiendo privatizadamente esas mujeres. Entonces, a mí lo que ha hecho el gobierno me ha parecido muy elocuente de esta cuestión. Por supuesto, ha sido elocuente respecto de otras cosas, como que el compromiso con los niños tampoco, esto de los niños primero, tampoco era algo
en realidad internalizado en términos de asumir los costos, pero hay que tener en cuenta que creo que la dimensión más importante es la manera en la que se conciben los costos del cuidado, que están claramente privatizados. Yanira Zúñiga, ahí está Carla Marchand con nosotros. Carla. Me parece, sí, estoy súper de acuerdo con Yaniri, pensando también que esta discusión se torna, con respecto a lo del postnatal, que lo hablamos también la semana pasada, yo creo que se parte pirando la discusión desde un eje equivocado. O sea, escuchar a la ministra hablar de que este beneficio va a estar llegando a 23.000 mujeres que gozan de un contrato laboral estable y que tienen un mayor posibilidad de, o sea, que estar en mejores condiciones que este otro gran grupo de mujeres que no podría acceder a él si se aprobara, está poniendo nuevamente la dimensión del trabajo por sobre la de los cuidados y los derechos de los niños. Me imagino yo que eso claramente no tiene ningún correlato con lo que el gobierno desde su plan de gobierno. El otro día me di la tarea de buscarlo si existía ese PDF, lo encontré, lo puse, lo leí. Claro, o sea, cuando hablan los niños primero es desde el cuidado de los niños, que claramente en esta primera infancia es fundamental. No lo estamos mirando desde esa perspectiva, lo estamos viendo solo desde el ámbito económico y de qué manera reducir costos a partir de eso, y no viendo como una inversión en proteger la infancia. Entonces, claramente es por un lado lamentable que esto siga siendo así, pero no hay un compromiso real con mejorar las condiciones de vida de las personas y de la población, sino solamente en tratar de contener números que se escapan y que son a todas luces negativos y van a seguir siéndolo. Ayer, a propósito de esto mismo que mencionábamos anteriormente, salió una encuesta de que hablaba, se le hicieron a 230 pequeños pymes y que tienen a personal suspendido con la ley de protección del empleo. Y en este mismo margen de tiempo que estamos hablando ahora, los próximos 3 a 4 meses, casi un 70% de esos empresarios piensan que no van a poder restaurar los puestos de trabajo una vez se levanten las restricciones. Entonces, esta situación de precariedad va a seguir manifestándose de una forma muy, muy ruda y va siendo especialmente dolorosa para las mujeres que están en esta condición. Entonces, arguir que en vez de extender el postnatal, una solución sea incorporar a las mujeres al seguro, a la ley de protección del empleo, es también, por un lado, me parece un recurso engañoso para solventar nuevamente desde los fondos individuales una política que debiese ser una política de protección que venga desde el Estado hacia la niñez. Entonces creo que el precedente es malo y lo que viene más adelante va a ser aún más lamentable. Claro, Aparte de todas cuestionamientos de género que se puede hacer a la votación que hicieron las mismas senadoras el día de ayer, o sea, Carolina Goich votando en contra. Eso me parece que también habla un poco no sé, es lamentable verlo así, pero en estos tiempos creo el concepto de sororidad está tan instalado que pasa un poco con todos los cuestionamientos que se le hicieron a Adriana Muñoz por haber aceptado seguir la discusión. Pero creo que también ahí hay un tema complejo que uno debe preguntarse hasta cuándo también las mujeres somos poco empáticas con lo que nos pasa a las otras, que estamos en las mismas condiciones y las situaciones que se están describiendo. Entonces es difícil calibrarlo. Me imagino que desde las leyes y desde la manera en que uno tiene que legislar hay que evitar esos sesgos, pero creo que esto va un poco por el sentido común. Y el sentido común indica que hay que proteger a los niños y no proteger solamente la distribución de los ingresos. Sí, se discutió en el Senado, va a tener que ir a comisión mixta porque esto venía de la Cámara de Diputados. Un grupo de diputadas había planteado la ampliación del postnatal, que en definitiva tiene que ver con esto de incluso mujeres que están embarazadas, que están en una relación laboral y que en medio de la pandemia obviamente eso impacta en el proceso, digamos, y en las atenciones. Se ha hecho incluso llamados especiales a que se vuelvan los controles normales para las embarazadas. Algo tiene impacto la propia pandemia en el seguimiento precisamente del embarazo, y
Y bueno, se había planteado el tema de la ampliación del postnatal, más allá incluso del parto y de la propia pandemia, como se le llamaba, o sea, de que hay un momento en que probablemente haya una decisión incluso de la OMS de plantear que hay otro momento y que se puede volver a trabajar. Bueno, las leyes nacionales debieran permitir adecuar cualquier tipo de señal internacional a la situación de cada país, y en este caso la situación de la protección social de las madres en especial y por supuesto de los niños, niñas, eh, tenía que ver con esta discusión del postnatal. Se votó en el Senado, porque entró al Senado y perdió 29-22, y por lo menos los votos que yo vi que mencionaba Carla, de la oposición que rechazaron la idea de ampliar el postnatal, por lo menos está Carolina Goich, la senadora, está Juan Pablo Letelier, Mm, y estaba el senador Pizarro también. sí. Bueno, así sigue, digamos. Eso también tiene que ver con lo que ya veníamos viendo hace un rato atrás de cómo el Parlamento se definen cosas que están ya no en el plano de lo que sí manda, que es el acuerdo con el gobierno, digamos, yo veía el debate del fin de semana de que se debatía que no era una, decía Francisco Vidal, una camisa de fuerza, decía. No es una camisa de fuerza. Efectivamente no lo fue porque tuvieron que ampliarla rápidamente. O sea, de hecho ya se amplió a las personas que tienen el ingreso familiar de emergencia. Se amplió esto de los 100.000 pesos y todo ello a las personas que están jubiladas por invalidez, por ejemplo, que no son pocas, digamos. Y si usted está en esa situación en la audiencia, tiene que sentir que debe hacer el proceso, porque esto pasa también por esto de la ficha social que decía. Pero bueno, así está la situación. O sea, por eso la primera parte de esta conversación ha sido hacer de nuevo los recuentos bueno, que ya habíamos empezado a mirar con cierta preocupación, pero ahora ya están constatables. Agreguemos a eso la situación de las ollas comunes, que responden a un problema alimentario que probablemente venía de antes de la existencia de las ollas comunes, ¿no? Como sería normal. Y bueno, o sea, ahí hay otra situación que a lo largo del país se está extendiendo. O sea, las campañas de solidaridad están hoy en día a la orden del día, ¿no? Yanira Zúñiga, salidas posibles para esto. Bueno, yo creo que en este punto de inflexión ya hay señales de redirección, lo que no significa necesariamente un cambio. Eso se verá, sobre todo porque aquí los cambios no son solo de buenas intenciones. Creo que este ha sido uno de los problemas, ¿no? Como que se haya enfocado demasiado en las intenciones. De hecho, toda la disputa sobre la evaluación del ministro Mañalich, ex ministro Mañalich, lo demuestra, ¿no? Como si la cuestión fuera en política valorar solo las intenciones o el sacrificio, que sin duda estaba en el ministro, en el sentido de que tenía una situación familiar complicada, y por supuesto él podría haber optado por esa situación familiar y no haber mantenido la cabeza de ese ministerio, que era especialmente complejo. Por supuesto, todo eso se le puede reconocer, pero bueno, hay mucha gente que hace eso en su vida diaria, ¿no? Pone las cuestiones de la familia por el desarrollo de cuestiones que están en la vida pública. En ese sentido, uno podría decir que no es tan excepcional, y como sea, y este es mi punto, como sea ese enfoque, ¿no? Que lo que hay que agradecer es la intención, la buena intención, y que el servicio público se traduciría solo en la buena intención. Me parece a todas luces que ha sido uno de los problemas del enfoque actual, porque esto no puede ser un problema de buenas intenciones en el supuesto que las hayan, lo que tampoco podemos saber, porque siempre hay una reconstrucción posterior. Y entonces mi punto es que se requiere avanzar en medidas concretas, y esas medidas creo que no hay ninguna forma que sean medidas costosas, ¿no? Entonces esta idea de guardemos el ahorro porque puede venir algo peor,
¿no? Además de ser insólita, porque pocas cosas uno se podría representar que fueran peores que esta, no sé qué podría ser peor como para seguir guardando ese ahorro, que Chile tiene afortunadamente. O sea, Chile desde esa perspectiva no es un país pobre porque ha podido ahorrar, tiene fondos y además se puede endeudar en condiciones que son relativamente razonables, es decir, no son gravámenes que no se puedan. Si uno mirara esto en los planos como de las economías familiares, diría, bueno, este es el momento de sacar ese ahorro, ponerlo a disposición de las estructuras de cobertura social, tratar de resolver. Por supuesto, aquí no se va a resolver lo que no se ha hecho antes, y ese creo que es en parte el drama de Chile, que otros países que tenían una mejor estructura social, ¿no? como Uruguay, lo hemos visto en el caso latinoamericano, han podido responder de mejor manera a los desafíos que supone la red de cobertura de prestaciones sociales, y este sistema individualizado chileno, por supuesto que ha tenido dificultades, enormes dificultades para navegar desde las cuestiones estructurales, ¿no? De cómo accedemos, como dices tú, la cantidad de familias que nunca asumió que iban a ser destinatarios de ayudas sociales y que ni siquiera tenía actualizada la ficha social. En otros países, ¿no?, de mejor renta como nosotros, como hay una textura social, la gente tiene la ficha social porque recibe independientemente, ¿no?, de sus condiciones algún beneficio social, ¿no?, en países como los nórdicos. Entonces ahí hay una cuestión de modelo, y yo creo que ese modelo también es cultural y ha imposibilitado la adherencia a las orientaciones de la autoridad, porque como hay tanta desconfianza, como hay tanta competencia, ¿no?, como cada uno piensa un poco en lo que le rentabiliza más, en este modelo cultural, más allá también de la necesidad que mucha gente tiene de salir y de no ajustarse a las orientaciones de manténganse en casa, es cierto también, y yo creo que no vale la pena negarlo, es cierto que también hay una dificultad cultural para seguir, para la gente que podría eventualmente hacerlo de mejor manera. Estoy pensando que tampoco se ha reducido, por ejemplo, en el barrio alto en Santiago, que uno podría decir, ahí tenemos a la gente que podría teletrabajar o que no tiene grandes costos en el trabajo, y ahí también hemos visto que no se ha reducido de la manera esperable la circulación durante las restricciones. Y eso nos habla de cosas más profundas que solo las cuestiones económicas. Entonces yo diría que de lo que deberíamos conversar de aquí en adelante es de fórmulas plausibles de acercamiento de confianza, y eso no puede hacerse solo con los llamados a conversar, sino que tiene que hacerse con muestras de seriedad para llegar a acuerdos, y eso supone, para ponerlo en términos bien simples, que el gobierno esté más dispuesto a avanzar en una mejor cobertura social. Yo creo que algo de eso hizo el ministro Briones, y por eso se alcanzó el acuerdo al que nos hacía referencia Víctor, pero sospecho que ese es el punto de partida, no debiera ser el punto de llegada, y eso está por verse, si va a ser el punto de llegada o el punto de partida. Sí, sin duda. Carla Marchand. Sí, estoy pensando de qué manera todo este tipo de conversaciones y todo este tipo de debates que estamos teniendo nosotros van a contribuir de alguna manera, o están contribuyendo a plantear algunas ideas que vayan un poco pensando en qué va a pasar en este país después, en la pospandemia, y cómo vamos a poder acercar puntos de vista que en este momento pareciera que se están polarizando más que nunca, porque claramente si vemos estas diferencias que existen a nivel de condiciones materiales para poder llevar una cuarentena en condiciones, la precariedad que existe entre hombres, la diferencia entre hombres y mujeres, las dificultades que hay también para acercar diálogo entre los actores, entre la oposición y el gobierno, me imagino que de alguna manera esto tiene y debiese servir para poder restablecer ciertos conceptos que son generalizados y que debiesen un poco construir la base del futuro de lo que pasa en Chile. O sea, no podemos seguir de alguna forma
aumentando esa dificultad para poder relacionarnos y para poder encontrar puntos comunes que permitan un poco acortar las brechas de desigualdad. Entonces, en ese sentido, yo creo que todavía no hay una claridad suficiente de cuánto estamos dispuestos a transar, dependiente de dónde estemos negociando, para construir ese bien común. Y eso igual a mí me preocupa un poco, porque veo que al no ocurrir y al no darse estas señales van pasando mucho tiempo y vamos perjudicando siempre a los grupos más débiles de la sociedad. Estoy pensando también en cómo eso se ha materializado. O sea, ya llevamos 3 meses de esta pandemia, aún no hay una solución efectiva para, por ejemplo, los trabajadores que son a honorarios, que tienen boletas de honorario. Entonces, creo que todo eso va aumentando ese malestar y me preocupa de la forma en que se está tratando, porque no veo que las respuestas lleguen, que cambian los instrumentos, y en el fondo siento que Chile podría ir un poco más rápido en cuanto a ofrecer medidas que puedan asegurar a la población mantener un cierto nivel de decencia, de dignidad en este proceso de estar en cuarentena, de vivir la pandemia, pero creo que las respuestas están llegando muy tarde, y eso me parece que aumenta la sensación de vulnerabilidad que las personas y las familias tienen, y aumenta la polarización, lo cual no contribuye a mejorar un ánimo y a pensar en de qué manera vamos a desarrollarnos cuando esto termine, y de qué manera vamos a poner esta experiencia traumática va a servir para aunar un objetivo común de desarrollo del país. O sea, creo que todavía estamos muy enfrascados en la discusión pequeña de las cosas y no pensando en el futuro de una forma un poco más solidaria y más como de construir comunidad. Creo que todas las señales muestran lo contrario, que nos estamos fragmentando y polarizando cada vez más, lo que puede ser en el futuro muy peligroso. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la pospandemia, ¿no? Y se lo preguntaron a la ministra Saldívar, la ministra del Trabajo, en una entrevista radial, que es donde ella reconoce esto de que hay 160.000 despidos ya entre las 600.000 personas que están dentro de la ley del empleo, ¿no? De protección del empleo. Y en esa entrevista le preguntan al final si estas medidas van a tener continuidad post pandemia, que es un poco lo que planteaba Carla recién. Y que algo deja traslucir, porque ella dice, de hecho textual, pues lo tengo allí, lo busqué, dice, claro, se plantea que hay ciertos elementos gatillantes para ver la continuidad o el término de las ayudas, ¿no? Esto tiene que ver con un tema sanitario y el resto de las circunstancias que pueden ser, que son esenciales, dice, no dice cuáles, ¿no? La pandemia ha mostrado, dice, un comportamiento distinto en los países. Por lo tanto, tenemos que ir analizando cuál es la situación de nosotros para poder dar una ayuda concreta. O sea, no dice que podría tener continuidad alguna medida social en el futuro post pandemia, un poco en la línea de lo que planteaba Yanira recién y lo que acaba de decir Carla. Esa es la respuesta que da la ministra. Detrás de eso, obviamente, tiene que haber una evaluación en términos políticos que se está haciendo, ¿no? Que es hasta dónde soltamos la mano ahora, ¿no? En función de este acuerdo, por ejemplo, ¿no? Seguramente de eso se discutió mientras se llegaba al acuerdo, porque después, inmediatamente después, la discusión va a ser que se mantengan. Entonces el gobierno está cautelando probablemente esa lógica, digamos, que es una lógica propia de la coalición que ganó las elecciones, digamos. Así es la vida, digamos, ¿no? Entonces no vamos a tener posibilidad de resolver este asunto, que es más de modelo, como bien decía Yanira, y que va a volver a traernos a la discusión de la que veníamos, ¿no? O sea, supongo, digamos, en el mejor de los casos, ¿no? Ojalá sea así, porque en definitiva nos permitiría participar de una discusión un poquito más aterrizada incluso que la que veníamos trayendo, ¿no? Que era solamente esto de, sí, tenemos que partir desde la hoja en blanco o no. Ahora, digamos que ya nadie tiene una hoja en blanco, digamos. Tenemos un montón de elementos como para poder entrar en el debate, y lo que ha pasado con esta crisis es permite generar la evidencia necesaria como para tener esas discusiones posteriores. Por ejemplo, en términos de protección social, que debiera ser uno de los grandes temas de esa discusión que viene. Yanira Zúñiga.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo que creo es que se están barajando o que el gobierno tiene varias preocupaciones, ¿no? Algunas de las cuales tienen que ver con no fragilizar su posición política, político-ideológica como coalición en el futuro, también a puertas de un debate constitucional que se está intentando sortear, ¿no? Y no me cabe la menor duda que deben haber ya encuestas que están mostrando que la pandemia ha tenido un efecto más bien de empoderamiento del debate hacia una nueva constitución y probablemente sacarlo del Congreso, ¿no? Hacia la Convención Constitucional, y eso ha cambiado mucho el escenario y está intentando surfear el gobierno sin decirlo, porque por supuesto no se ha abierto esa discusión. Y por lo tanto quiere manejar esto de manera, como dices tú, de no comprometer esa posición futura, y claro, una vez que se instauran mecanismos de derechos sociales es muy difícil regresar. Políticamente es muy difícil regresar y jurídicamente es muy difícil regresar, porque justamente tienen esta característica de ser mecanismos no regresivos. Entonces no me cabe la menor duda de que instalado se va a producir también una dificultad, no solo en términos políticos, sino desde el punto de vista de los derechos adquiridos, es decir, una serie de discusiones de orden jurídico. Pero también hay mucha inercia, creo yo, en la dificultad de ensayar de todos los sectores políticos soluciones que sean distintas a las que hemos venido construyendo en este largo proceso de transición democrática que parece que nunca se acaba, ¿no? Que nunca consolidamos un modelo distinto. Porque la decisión que se ha tomado de resolver el problema de la baja adherencia o dificultad, ¿no? Porque ahí hay, como decía hace un rato, hay posiciones que son distintas. Hay gente, por supuesto, que no se ajusta a las medidas sanitarias pudiendo hacerlo, y hay muchos otros que simplemente no lo pueden hacer. O el costo de hacerlo es el costo de no tener medios básicos de supervivencia. Y la respuesta, ¿no?, de todos los sectores ha sido aumentar las sanciones. Cosa que está probada que no resuelve en términos regulares, ¿no?, los casos de infracción sistemática a reglas, mucho menos en las condiciones que tenemos ahora, ¿no? Y entonces, a mí una de las cosas que me ha sorprendido de este y otros debates es precisamente la incapacidad de salirse de las coordenadas habituales de resolución de problemas, que suelen ser siempre las que apuestan por negar la complejidad de esos problemas, ¿no? Y asumen que entonces se pueden resolver por vías simplistas, como podría ser eso. Por supuesto que esto no tiene ningún destino, o sea, ni va a producir mejor adherencia a la medida, ni en el supuesto que se pudiera aplicar con sanciones penales va a producir una mejoría, porque solo va a trasladar el problema a las cárceles, que ya están atestadas. Entonces, es un sinsentido desde todas las perspectivas. Y además un tercer frente, y con esto me quedaría, que yo creo que está en el razonamiento del gobierno actual, es el frente de la responsabilidad. El descalabro que nos mostraron, las cifras que publicó CIPER y que precipitaron la salida del ministro Mañalich, están demostrando que hay un flanco abierto para, yo diría, no solo para los ministros, subsecretarios, sino para el propio presidente, de una discusión, porque eso no se va a producir ahora, sino probablemente en varios años más, 5 o 10 años de responsabilidades civiles del Estado por muertes, incluso me atrevería a decir penales, ¿no? Y a mí en ese clave no me sorprende la escalada de los 2 últimos días de decirnos que la apuesta no era inmunidad de rebaño, sino otra cosa. El cambio de discurso yo creo que está dirigido a tratar de sacar esa idea, porque en el fondo lo que se ha hecho es una confesión pública de una estrategia que en un plano de litigio puede verse como negligente, ¿no? Y exponerlos a varios tipos de responsabilidades. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque esto nosotros ya lo veníamos diciendo en otros términos, que lo que había ocurrido en Europa o en otros lugares era la fotografía del futuro de lo que iba a pasar en Chile. Y ya en Europa, en Italia en particular, se están presentando demandas contra el Estado
por no haber adoptado las medidas en el tiempo, ¿no? Y obviamente la situación en el caso chileno es peor, porque en el caso chileno se tenía más información de la que se tenía en Italia. Entonces, no tengo la menor duda de que esta cosa orquestada que ha salido ayer y anteayer de mire no, con declaraciones muy concertadas, tiene que ver con evitar también ese otro frente, no solo el frente político, ¿no? Que lo estamos discutiendo ahora, sino el frente jurídico en algunos años más. De hecho, hay profesores civilistas que lo han dicho, que lo mismo que ocurrió en el caso Tsunami, de responsabilidad del Estado, que se vio, por supuesto, varios años después, va a ocurrir con mayor importancia respecto de la gestión sanitaria. Claro, es verdad, o sea, ahí hay una cuestión que sí o sí va a suceder. De hecho, muchas de las políticas de control, incluso del control del propio relato del gobierno, como bien decía Yanira, tienen que ver con anticiparse a escenarios futuros. O sea, cuando se alude a esto que mencionaba, creo que Carla al principio, que la situación de control asociada a los dispositivos electrónicos, ¿no? Tiene que ver con una idea fuerza que se viene también instalando, no sé si centralmente, no sé si con tanta fuerza, pero va a tomar fuerza. Y es esto de que son los ciudadanos los responsables de que la pandemia se haya descontrolado. Y son los ciudadanos porque no han respetado las cuarentenas, ¿no? Porque han tenido conductas de riesgo al final, que no son las conductas asociadas al discurso oficial, digamos, ¿no? O sea, se lo advertimos y no nos hicieron caso. También eso, o sea, ¿de qué sirve eso a estas alturas cuando en rigor tienes varias regiones en cuarentena, tienes la mitad del país en cuarentena y en rigor tienes a los militares incluso controlando la vía pública? Bueno, tiene sentido en la medida en que eso en el futuro va a tener que ser revisado, ¿no? Revisado, a ver qué hizo el Estado, la autoridad del Estado, cuando había que administrar ciertos niveles de control sobre la pandemia y se vio afectada a gente que no debiera haber sido afectada, ¿no? O sea, ¿para qué decir los profesionales de la salud u otros? Carla Marchán. Sí, me parece interesante lo que plantea Yanira desde la perspectiva jurídica, pero también creo que no sé cuál, o sea, eso en un mediano plazo, ¿cierto? Pero si lo pensamos en un corto plazo, pensando los 2 años de gobierno que quedan de esta administración, también se abren bastantes flancos posibles para otro tipo de acciones que pueden ser políticas, pensando en acusaciones constitucionales y todo este tipo de elementos que podrían, por un lado, ser recibidas como una forma de hacer responsable al gobierno de la estrategia que decidió tomar para enfrentar la pandemia y a las mentiras probables que podríamos estar viendo que existan, no sé, de información cruzada, de quién maneja esa información y cuánto de esa información ha servido también para instalar estas otras lógicas que hablábamos del control de la población, para ir militarizando cada vez más el espacio. Entonces creo que también ahí en el corto plazo también eso puede generar una inestabilidad muy grande a los 2 años de gobierno que quedan. Si es que la oposición decidiera tomar esas herramientas que existen para poner en jaque la gestión del gobierno. No sabemos a qué podría conducir eso. Eso por un lado. Y por otro lado también pensar en que esta misma estrategia de endosar la responsabilidad a las personas y aumentar las penas, aparte por los casos que hemos visto y las leyes que ayer se promulgaron con una rapidez impresionante, eso hay que también mencionarlo, porque en el momento del control a la sociedad y el control punitivo los tiempos son absolutamente mucho más cortos que los que se manejan cuando tenemos que discutir derechos sociales, beneficios y ayuda a las familias. Entonces, eso también nos dice mucho de la forma en que el Estado se hace sentir y en que la forma en que somos vistos de una manera, a mí me parece igual un poco que busca infantilizar a la gente, o sea, decir usted no se cuidó de su responsabilidad, usted va a ir a la cárcel, y eso claramente condena es un hecho que condena a la pobreza en el fondo. ¿Cuántas de esas personas que están saliendo y que van a ser multadas y que van a ir a la cárcel
probablemente van a ser personas que salieron a trabajar y personas que tenían que cubrir sus necesidades básicas. Porque si miramos lo que pasó con otras personas de otros sectores de la población, no sé si viste, Yanira, que lo que pasó con este señor que salió en el helicóptero, no tuvo ni siquiera una medida cautelar. Entonces las diferencias son realmente se plantean en un nivel hasta grosero en cómo nosotros castigamos y cómo la cárcel está pensada, ¿cierto?, y estas medidas punitivas para un solo sector de la población. Entonces me parece muy decidor de la forma en que se controlan las cosas, endosando culpas, haciendo todo este lavado de imagen, y con respecto a no mostrar la estrategia que se tomó, que los videos existen. O sea, Carla Rubilar podrá decir que no, pero el video de la entrevista que se le hace al exministro, él desliza claramente que su estrategia era la del control progresivo de la población. Entonces, ahí creo que hay bastantes elementos que nos dan cuenta de un poco las estrategias que se toman, que no se pueden ocultar. Los antecedentes están y podrían llevar a esto que mencionaba anteriormente, a acusaciones constitucionales y a una serie de otros elementos que podrían poner en un momento delicado la estabilidad del gobierno también. Sí, estamos con Yanira Zúñiga, con Carla Marchán, académicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y de la Facultad de Ciencias, respectivamente, y en este República de los Ríos de día viernes, que nos permite ampliar el análisis. Después, el fin de semana, nos vienen con las noticias que marcan la semana siguiente, así que los días viernes podemos hacer este recuento y hacer este análisis de cómo ha ido madurando también el debate público. Algo mencionaban, creo que Yanira, respecto de la modernización del sistema de inteligencia, esto que está en el Parlamento también, que a veces eso pasa bastante colado en estos debates públicos, porque, claro, no está en la primera necesidad de esclarecimiento, ¿no?, para la población. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es el sistema de inteligencia en el país? ¿Quiénes lo gobiernan? ¿Qué sistemas de gobernanza tiene? ¿Cómo se relaciona con estos debates que tenemos? ¿Cómo se relaciona con la pandemia y cómo se relaciona fundamentalmente con la revuelta social en su momento, que da origen precisamente a esa iniciativa legal de reformar el sistema de inteligencia? Yo miraba nomás que no sé si a ello podríamos hacer una referencia. Además hay una columna en CIPER Chile, en CIPER Académico, entiendo que es de Claudio Nach, donde creo que para abrir nomás la discusión, si a ustedes le parece, él plantea que la serie de elementos que están en esa iniciativa, que tienen que ver con organizaciones, ¿no?, con control, con seguimiento, con acción encubierta incluso, representa una seria amenaza, dice, al Estado Democrático de Derecho. ¿Yanira? Yo no he visto la columna de Claudio Nash, pero en relación con lo que mencionas, ¿no?, con esa tesis sobre este tipo de medidas, yo suscribiría 100% la tesis. De hecho, tampoco se puede decir que esta sea una discusión sobre la que nadie puede avisorar lo que está diciendo Nach u otras personas, en el sentido de que aquí habrían infracciones no solo a las libertades personales, sino en buena medida al sistema democrático en su conjunto, porque hace, yo creo, 1 mes y medio, la Comisión Americana de Derechos Humanos sacó una recomendación específica en que pone de relieve cómo se están utilizando en el marco de la pandemia latinoamericana estrategias que se presentan como formas de atacar los efectos nocivos de la pandemia, pero que al final lo que buscan es reforzar la posición de poder de los gobiernos y erosionar correlativamente los canales de crítica política, etcétera, ¿no? Y advierte a la Comisión a la necesidad de ajustar esas medidas estrictamente a lo necesario
y con el estándar además que es el del sistema interamericano, que lo estoy recordando porque Chile es parte del sistema interamericano, no está afuera, con el estándar de que todas esas medidas debieran pasar por un test democrático. Y entonces, claro, efectivamente, también vinculando con lo que decía hace un rato, la inercia que hay, ¿no? Que yo no, al utilizar inercia solo pongo de relieve que hay una continuidad, no quiero decir que sea un automatismo, yo creo que hay una posición ideológica detrás de esto de optar por respuestas punitivas en el último tiempo, y esta es una respuesta punitiva de criminalización, y no solo de criminalización, de control, como decía Carla hace un rato cuando lo mencionaba citando a Foucault, de control ciudadano. Y estas son las mismas técnicas que se han venido desarrollando en otros países que no califican de democracia, como en China, ¿no? Para el control de los casos también en Hong Kong, y recientemente muy discutidas en Estados Unidos, ¿no? El uso de estos mecanismos para hacer control del movimiento social, del que estamos viendo, ¿no? Del que eclosiona con la muerte de este ciudadano negro en Estados Unidos. Entonces, aquí no hay que ser naif. El desarrollo de estas técnicas luego se buscan y se empoderan sobre la base simplemente de que ofrecen nuevas formas de control poblacional, sobre todo para restringir crítica política y protesta política. Y quizás, y con esto cierro, con una buena manera de observar la celeridad que le ha puesto el gobierno y otros actores políticos a este tipo de respuesta, versus lo poco que se ha avanzado, incluso en respuestas sanitarias que se han demostrado mucho más útiles o al menos necesarias para afrontar adecuadamente la pandemia, es todo el avance de esta política, ¿no? De penalización, de criminalización, versus el poco avance de la política que le transfiere competencias a la salud primaria para hacer el seguimiento de las personas contagiadas. Eso todavía no está aprobado en el Congreso, cuando sabemos que eso es estratégico para hacer el trazado y los seguimientos de los contagios. O sea, incluso tan o más estratégico que el hecho de restringir, o sea, si restringimos, pero no sabemos dónde están las personas contagiadas y cuáles son sus contactos, y ya sabemos, esto lo dijo también la ex Seremi, Rousseau Yarse, ¿no? que era fundamental, y todos los salubristas lo están diciendo, ¿no? Y ese proceso, ¿no? Que permite trasladar los datos sensibles, que hoy día no se puede hacer porque hay regla legal que lo impide, al sistema de salud primario, no está resuelto. Y sin embargo se resolvió en términos express una ley de aumento de penas, ¿no? Y esta otra dimensión de control por vía de reestructuración de las competencias de la ANI y el uso de otras estrategias de seguridad. Incluso en el contexto inmediato del control y la cuarentena en la región metropolitana, el propio ministro Mañalich alcanzó a hacer ese reconocimiento público también de que se había perdido la trazabilidad, ¿no? ¿Cómo se le llama? Pero hablaban básicamente de decenas de miles de personas que no eran controladas porque no había capacidad nomás en la región metropolitana. O sea, eso no es... O sea, incluso uno, claro, mira la pandemia y las medidas que se toman y todo desde la perspectiva de lo que uno tiene como experiencia. Y claro, acá es distinto, totalmente distinto, pero en la región metropolitana, en la práctica, hay descontrol. O sea, y eso sucedió y va a seguir sucediendo durante un tiempo, hasta que no haya un grado de modificación de los números, digamos, ¿no? De contagio, y eso no está visible muy fácilmente, digamos, en el futuro. Pero esta discusión sobre el sistema de inteligencia tiene porque tiene que ver también con los recursos disponibles. Y la ANI, que es la Agencia Nacional de Inteligencia, hasta aquí era una agencia que estaba más bien restringida básicamente por el lado de los recursos, ¿no? Porque tiene, ¿no?, discrecionalidad como para operar, y de hecho lo hace, ¿no? ¿Para qué hablar de la situación en el sur de Chile, digamos, donde la ANI ha tenido un rol muy relevante, digamos, en la generación de información sobre las organizaciones, sobre la distribución territorial, en el caso de las comunidades mapuches, pero también en el caso de los movimientos sociales, la cuestión ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Información, ¿no? Pensemos que podría no ser
malo, digamos, ya. Pero en este minuto lo que se está discutiendo es la ampliación en una gran cantidad de recursos. Creo que está la cantidad, 6.000 millones de pesos, ¿no?, de presupuesto base. Porque además se incluye en el proyecto la posibilidad de que la propia ANI tenga acceso a mayor presupuesto en un diálogo directo con la Presidencia de la República, ¿no?, para realizar gestiones urgentes o contingentes. Entonces hay una cuestión de recursos también asociados, digamos, aquí es muy importante, y el rol de la ANI, por supuesto, digamos, que hasta ahora lo oficial dice que son 98 personas en planta. Esto aumentaría también, digamos, ¿no? Así vendría la cosa, digamos. Carla Marchant. Sí, creo que hay dos aristas también que estaba mirando ahora un poco lo que escribió el Nach en esta columna, dos aristas que son aún más preocupantes, que tienen que ver con esta necesidad que va o que surge un poco para poder mantener el control del país, la búsqueda siempre de un enemigo interno, o sea, tener claro a quién, esta imagen que ser presidente desde esa alocución que hizo para el estallido social de que estábamos en guerra contra un enemigo que no respeta a nadie, sigue siendo esta lógica la que prima, o sea, buscar enemigos internos dentro del país que puedan estar un poco generando estos desequilibrios y que busquen promover la caída del gobierno, que busquen promover el caos. Y esta ley ampliaría las facultades que tendría la ANI para poder mirar en las organizaciones sociales, las organizaciones estudiantiles, en distintas formas de articulación social, estos posibles enemigos. Entonces ahí ya hay un tema muy delicado porque va a desincentivar, por ejemplo, la participación de las personas en este tipo de instituciones. O sea, ahí se mencionan las federaciones estudiantiles, los sindicatos, cualquier organización territorial que pueda tener y que pueda ser considerada por el director de la ANI como un posible enemigo interno que hay que infiltrar y descubrir de qué manera está funcionando. Entonces ahí también creo que puede ser súper peligroso lo que de eso se derive. Me imagino eso debe ocurrir, pero a la que queda la discrecionalidad del director me parece muy cuestionable y difícil de mirar y de dimensionar en el fondo los alcances que algo así puede tener en términos nuevamente de desincentivar la participación ciudadana en organizaciones y en otro tipo de cosas. También todo lo que tiene que ver con la protección de la información personal, que en Chile no lo tenemos, pero ni siquiera es un tema, porque aquí el RUT es un número y una información personal que se entrega con una facilidad bien increíble. No sabemos a lo que puede llegar eso también y que se puede hacer aún más, que esta protección de los datos se afloje aún más, es peligroso también. Y también preguntarnos de qué sirve todo esto cuando también hay respuestas que no llegan y que tienen que ver con la intervención que hacen en las mismas instituciones. Estoy pensando en el caso de la investigación en Carabineros, por ejemplo, cuando el ministro Blumel le da 7 días a Rosas para decir quién disparó a Gustavo Gatica y han pasado, no sé, 150, 180 días y no sabemos quién fue. Entonces, que ese tipo de control y ese tipo de inteligencia no sea solamente para recriminalizar las protestas sociales y las organizaciones sociales, sino que también pueden hacer, no sé si se llamará así, pero contrainteligencia y investigar también lo que ocurre dentro de las organizaciones del Estado. Entonces creo que también ahí hay un amplio espectro de posibilidades que apuntan nuevamente a esta militarización de la sociedad, a la pérdida del control individual, que puede ser muy peligrosa porque eso lleva también a extremos como lo vemos en otros casos de Latinoamérica, en el caso brasileño, con ciudades altamente controladas no por policía civil, sino que por militares, que ha conllevado un Estado más autoritario y al desarrollo de fascismos extremos como puede ser el gobierno del presidente Bolsonaro. Entonces
Creo que se abren en ese sentido ventanas muy peligrosas que después pueden ser difíciles de volver a un sistema pleno de derechos donde este control y este nivel reduzca. O sea, no me imagino que eso sea posible, que tú avances en esa línea y después, controlada la pandemia, que se supone es la razón por la cual estamos discutiendo todo esto, después volver a un Estado con mayores derechos y libertades civiles, me parece que no es tan fácil hacer ese retroceso. Sí, de hecho, en el caso solamente de la pandemia y del aumento de las sanciones a quienes no respetan la cuarentena, se hizo una presentación al Tribunal Constitucional de la bancada del Partido Socialista, entiendo, y el Tribunal Constitucional lo acoge, digamos, ¿no? O sea, eso se hace efectivo hoy, se supone, están las agendas que circulan de pauta, porque ahí hay un debate que no está hecho nomás, digamos, ¿no? Incluso, o sea, todos sabemos para qué sirve, digamos, el Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, allí va a terminar de producirse la aparición pública de un elemento que por ahora todavía está circulando menormente, solo en la prensa, ¿no? Es como un debate todavía medio político y, y será en los próximos días seguramente. Yo quería mencionar nomás que aparte de la cuestión, o sea que quizá lo interesante también de este debate sobre la ANI, sobre la ley de los servicios de inteligencia, es que esto prueba que no hay posibilidad de discutir la pandemia sin discutir lo otro. O sea que uno puede decir que la gestión política de la pandemia, la gobernanza o incluso las relaciones de poder en torno a la moneda en este caso, los cambios de gabinete, las relaciones para construir un acuerdo con la oposición, o sea, todos los elementos que permiten que funcione, digamos, ¿no? Cierto discurso desde el gobierno de que estamos gestionando el Estado de tal manera de hacer frente a una situación crítica como esta, no puede ser discutida solamente como una cuestión técnica, sin entender que hay detrás una historia nuestra en que, por ejemplo, la discusión sobre la restricción a las libertades está a la orden del día en las últimas décadas, ¿no? Y donde los excesos pasaron a ser la normalidad. Y lamentablemente, digamos, ¿no? Entonces, la discusión de la pandemia solo como pandemia o solo como gestión de un ministro, de un ministerio o de una autoridad central, no puede esconder esta otra cuestión, que es una cuestión de definición de modelo, como decíamos en la primera parte de la conversación. Nos quedan algunos minutos, Yanira Zúñiga, Carla Marchán. Yanira. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, yo soy de las que cree que lo técnico nunca es neutro. Lo técnico también involucra posición política. Y por supuesto esa posición política siempre está detrás, así que no lo veo nunca posible, ¿no? Solo te quería mencionar para cerrar que no tengo tan claro si al final va a ser conocido el requerimiento de inconstitucionalidad que planteó entre otros el diputado Ilavaca, con varias firmas, no solo por supuesto del PS, porque ahí hay una cuestión en la que el gobierno actuó con una inusitada celeridad y que mandó el oficio para que se promulgara más rápido. Y eso, ayer lo que alcancé a ver es que todavía no era claro si había entrado antes de que estuviera promulgado y si el tribunal lo había admitido antes a tramitación de que estuviera promulgado, porque una vez que está promulgado se cierra el asunto. Entonces tengo la sospecha de que puede ser que no lo pueda conocer el Tribunal Constitucional, lo que sería digamos una pena, porque cierra esa discusión, no porque uno pueda visorar necesariamente que el Tribunal Constitucional vaya a decir algo distinto, aunque tiene jurisprudencia que podría permitirle sostener que eso es inconstitucional. Pero yo tampoco apostaría a eso, sino que me parecía interesante mantener esa discusión, al menos para mantener una discusión política sobre un tema que me parece que merece ser discutido.
Sí, al parecer fue acogida y hay una sesión hoy al mediodía que es una sesión extraordinaria del tribunal, ¿no? Eso es lo Vale, que dice la entonces pauta de prensa. Digamos. la Claro, seguiré, porque ayer, como te digo, se discutía en ciertos foros, sobre todo de profesores de constitucional, si en ya. realidad había entrado en el momento en que debía entrar para que se estime que es conducente por la cuestión aquí de un cierto plazo, un plazo ligado a la condición de que no esté promulgado en la ley. Claro. Además siguen entrando como una cuarentena, ¿eh? O sea, esto está minuto a minuto. Carla Mm. Marchán. Carla, ahí está. Ahí sí. Sí, No sé qué más se puede agregar a este tema. En los últimos minutos que nos quedan, no sé si podemos hacer un cambio de tema. por favor. Quería comentar algo que también hablamos la semana pasada y retomar un poco el tema de la docencia online y la universidad. Estamos en un momento bien complejo donde muchas carreras se han sumado a una paralización a nivel universitario completo. Ahora en la mañana llegó un petitorio unificado de lo que los estudiantes están solicitando. Y me preocupa bastante, estaba leyendo el petitorio en la mañana, me preocupa bastante el tono y la forma en que se plantean algunas ideas. Y en ese sentido hay un amplio consenso de que necesitamos manifestar la mayor flexibilidad en todas las medidas posibles que permitan hacer plausible este mundo digital, estas clases en un contexto extraordinario, con un esfuerzo importante de la universidad, de nosotros como profesores y de los estudiantes también. Y creo que eso nadie puede desconocerlo, el esfuerzo que se ha hecho desde todos los estamentos para que podamos seguir impartiendo la docencia. Pero me preocupa mucho, y algo que he conversado con varios colegas, el tono en que estas solicitudes llegan. O sea, ahí en el petitorio se habla de prestaciones de servicios, de entrega de servicios comprometidos por parte de la universidad, de entrega de conocimientos. Y ahí me preocupa mucho, pensando en que no podemos pensar la universidad ese tipo de demandas me suenan tan clientelares y me alejan de la visión de lo que la universidad como un lugar de co-construcción del conocimiento entre estudiantes y profesores es. Entonces, al referirnos en estas prestaciones equivalentes, me parece invitar también a la reflexión sobre la forma en que nosotros construimos comunidad académica y de qué forma se producen los procesos de aprendizaje, que no son verticales de un profesor que entrega contenido, sino que es parte de un diálogo que tiene que ser sincero, franco, entre estudiantes y profesores. Sí, yo no he visto Creo que el es un momento petitorio. muy sensible. Seguramente. Yo lo que vi es el comunicado inicial de la movilización y claro, muchas veces estas cosas dependen también de las comisiones redactoras y todo ello, pero en principio lo conversábamos con Miguel acá, que en el comunicado original se traslucía una situación que no tenía que ver exclusivamente, precisamente respecto de los servicios educacionales, para llamarlo de esa manera, sino que tenía que ver con la situación más bien humana y social que hay, que no está necesariamente expresada en los mecanismos propios de la relación educativa en un aula virtual, digamos, o en un aula online. O sea, es muy difícil que eso se pudiese expresar en los mecanismos normales de relación que se pueden establecer en estas condiciones. Entonces había como se traslucía una especie de situación social que no estaba diagnosticada adecuadamente, digamos. Por lo tanto, llamaba la atención porque ahí había que hacer un diagnóstico nuevo, ya no solamente de la relación docente, que puede tener sus momentos, ¿no? Sus ires y venires. Pero ahí me pareció que había otra cosa más, digamos, que había algo más que estaba detrás de ese comunicado original, ¿no? El primero. Claro, esto traducido a petitorio transforma
las condiciones a una mesa de conversación en principio, de negociación quizá. Pero bueno, ahí es la dinámica también. O sea, uno al final reproduce lo que escucha, ¿no? O sea, si te hablan tanto de servicio... Si yo puedo terciar, yo vi algo de ese Yanira. petitorio y comparto absolutamente la visión de Carla. Creo que lo mismo que estamos haciendo ahora, que al apreciar la conducta del gobierno, inscribiéndola en un patrón sistemático, histórico, también hay que hacerlo con las peticiones estudiantiles que utilizan el paro como la forma de discusión. Y el petitorio tiene de todo, por supuesto, un diagnóstico que creo que todos compartimos y no solo lo compartimos porque seamos empáticos, pues, sino porque todos lo estamos viviendo. Es decir, ni siquiera se requiere ser empáticos y todos estamos pasando por lo mismo. Ujú. Pero la cantidad de cuestiones que ahí se plantean, algunas de las cuales son derechamente políticas sociales estatales, ¿no?, que difícilmente la universidad va a resolver, y el hecho de poner los focos en medidas que suponen obtener una cierta ganancia en términos del proceso de aprendizaje, no en términos de ajustar el proceso, sino de obtener un resultado determinado, hacen entonces que personalmente, lo podemos discutir la próxima vez que nos juntemos, tenga una mirada muy crítica, y yo creo que es necesario discutir los métodos de discusión política que tenemos hoy día, que han estado cruzados. Yo tengo la sensación de 6, 7 años, todos los años con paro. Eso no es posible porque eso degrada también nuestras propias vías de comunicación y nos transforma en una relación que está mediada por la fuerza. Si el paro es una medida de fuerza, eso no se puede desconocer, ¿no? Y entonces, en algún sentido, puede ser que este no sea el momento adecuado, porque uno podría decir que hay particularidades del momento, pero quizás por lo mismo también, porque esas particularidades nos atañen a todos y nos afectan a todos, uno puede comprender que una discusión por la vía del paro va a ser una discusión que también va a crear efectos extraordinariamente nocivos que en situaciones normales no se producirían. Claro, además es el momento como para precisamente conversarlo, porque no va a haber otro, ¿no? O sea, los plazos además académicos son especialmente complejos, ¿no? O sea, el efecto mariposa funciona, digamos, o sea, una pequeña decisión puede impactar en un montón de procesos más que tienen que ver incluso con la vida institucional y el rol de los funcionarios administrativos, el rol o sea, el rol de todos los académicos ya está puesto en tensión con el proceso. Y más aún la situación del estudiantado en general, que es muy diversa interiormente, ¿no? O sea, en la vida interna del estamento estudiantil hay situaciones sociales muy diversas, ¿no? Y aquí hay una serie de objetivos que se están buscando también. Nosotros hemos reiterado esto de cómo se está llevando adelante una campaña precisamente de relaciones en los entornos virtuales que permitan tener claro qué es lo que estás haciendo cuando estás estableciendo algún tipo de relación, no solamente académica, digamos, sino también de trabajo, digamos, de trabajo cotidiano de los estudiantes con sus compañeros, con sus profesores, etcétera. Las relaciones obviamente han ido cambiando un poco, se han complejizado, digamos, ¿no? Se han distendido un poco, o sea, se han distanciado también en términos de qué se discute, cómo se discute y cómo se llega a acuerdo. Pero bueno, o sea, ahí hay una cuestión que efectivamente es central. Vamos a ver si se puede retomar esta conversación en los próximos días, semanas, que seguramente esto supondrá mesas de conversación entre la universidad y los estudiantes en este caso. Sí, yo en ese sentido Carla. creo que un mensaje y la necesidad de proteger... Todos sabemos que el sistema universitario chileno necesita cambios que vienen desde cambios profundos a la forma en que estamos nosotros considerando la educación superior, de su financiamiento, etcétera. Pero en el sentido más amplio de entender la universidad como un centro de discusión, de encuentro, de generación de conocimiento compartido entre estudiantes y profesores y entre personal académico o no académico, etcétera. Tanto una comunidad requiere que el diálogo esté presente.
Y creo que hemos perdido esa capacidad de entender que todos somos la universidad, no es una institución que sea física nomás. Y en ese sentido hay que proteger los espacios que tenemos para hacer este diálogo. Y creo que es muy, muy importante transmitir también que la labor docente no es solamente el entregar conocimiento, sino también estamos formando ciudadanos, formando personas, y entregar otro tipo de herramientas que tienen que ver con el diálogo me parecen que es algo importante, que no podemos dejarlo atrás y no podemos quedarnos en estas relaciones de prestaciones. Debe ser que me impactó demasiado esa palabra, prestaciones. Yo no me siento que estoy haciendo una prestación cuando estoy haciendo una clase. Entonces creo que también requiere una capacidad más profunda de diálogo que nuestros jóvenes realmente no están teniendo ahora, por diversas razones. No les podemos culpar a ellos, es una cosa que tiene que ver más con cómo la sociedad los ha ido funcionando y hemos llegado a este punto que es un punto de inflexión y que requiere diálogo, pero también requiere tener en conciencia del daño que se le puede hacer al concepto más amplio de universidad como un lugar de creación de conocimiento. Entonces, plantear esa inquietud que podemos seguir discutiendo en las próximas semanas. Bien, tenemos ya el tiempo, digamos, como nos está marcando la llegada de Plaza de la República, que es el siguiente espacio del Centro de Estudios Regionales, con nuestra colega Verónica Fuentes. Así es que agradecerles, dejar pauteado, por supuesto, esta conversación que es de lo más relevante para la vida interna también de la institución y por supuesto con las voces de nuestras académicas. La próxima semana, queríamos mencionarlo también, vamos a hacer el cambio de día, vamos a ajustar, digamos, la posibilidad de participación que tienen algunas panelistas también del día jueves hacia el día viernes. Entonces vamos a tener la posibilidad de este segmento, esta mesa del día viernes, trasladarla al día jueves. O sea, nos vamos a encontrar con Carla, con Yanira, con Claudio Fuentes acá el día jueves. Así es que, de todos modos, nuestra audiencia es sumamente fiel, así que está todos los días con nosotros. Así que va a disfrutar, por supuesto, de esos paneles igual. Nos reencontraremos la próxima semana. Yanira, Carla. Bien, muchas gracias. Hasta el próximo jueves, entonces. Muchas gracias a ustedes por la Gracias, disposición Miguel. siempre. Chao, Yanira. Nos Chao. reencontramos. Miguel está trabajando precisamente en la actualización de las plataformas y todo Víctor. ello. Y ahí estás. Víctor, sí, pero no quería, o sea, Verónica ya está esperando, ya entonces estamos bien contra el tiempo, pero no quería irme sin agradecerles a Carla y a Yanira por acompañarnos con esta conversación que inaugura la programación de los viernes de Radio Universidad Austral de Chile y que a contar de la próxima semana vamos a estar el jueves. Subrayar lo que decían Yanira y Carla al final. Yo creo que la próxima semana debiéramos abrir con el comentario en torno a lo que está ocurriendo, no solo con la movilización estudiantil, sino con lo que significa el tránsito de toda la comunidad universitaria por este tiempo de restricciones. Y quiero decir, con tiempo, cuando digo tiempo de restricciones, que cuando yo los escucho, los estuve escuchando mientras trabajaba en otras cosas, y la verdad es que no deja este tiempo, el tono de este tiempo, de recordarme el tono con el que vivimos los últimos años de la dictadura, esa sensación de que parece que siempre habíamos vivido en un estado de restricción como este y que parece que este estado de restricción iba a ser para siempre. Ese tono ambiental, en serio, y claro, y después pasar décadas preguntándonos, oye, ¿terminó o no terminó? ¿Cuándo va a terminar esto? Porque la verdad es que lo que se construyó ahí nos acompañó, todavía nos sigue acompañando y parece que la única forma de sacárnoslos de encima es con un estallido. Eso. Gracias, Yanira, gracias, Carla, un abrazo grande. Adiós. Bueno, Sí, muchas chao, gracias. nos vemos. Chao. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Sí. Sebastián, gracias. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. Más comunicación. Más universidad.
Radio Universidad Austral de Chile. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios